Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante llamado el porfiriato y sin nada más que decir, comencemos con el tema. El porfiriato es una etapa histórica de grandes contrastes debido a que durante la misma en México se gestaron importantes cambios positivos así como retrocesos principalmente en el ámbito social mismos que a la postre gestionaron la Revolución Mexicana, primera de las grandes convulsiones del siglo XX. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México que se extendió desde 1836 hasta 1911, durante el cual gobernó el país general Porfirio Díaz. Este periodo se caracterizó por un fuerte desarrollo económico, pero también por una gran desigualdad social y una represión política. En términos económicos, el Porfiriato fue un periodo de gran progreso. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos y sistemas de irrigación. Se explotaron los recursos naturales del país, principalmente la minería y la agricultura. Esto condujo a un crecimiento del PIB y a una mejora de los indicadores económicos. Sin embargo, este desarrollo económico se produjo a costa de una gran desigualdad social. La riqueza se concentró en las manos de una pequeña élite, mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza. Los trabajadores eran explotados por los empresarios, quienes les pagaban bajos salarios y les obligaban a trabajar largas jornadas. Los indígenas fueron marginados de la sociedad y sus derechos fueron violados. En términos políticos, el Porfiriato fue un periodo de autoritarismo y represión. Díaz gobernó el país durante 35 años, en los que se reeligió en 7 ocasiones, de forma fraudulenta. Reprimió a la oposición política y a los movimientos sociales. El Porfiriato terminó en 1911 con el estallido de la Revolución Mexicana. La revolución fue un movimiento armado que buscaba acabar con el autoritarismo y la desigualdad social. En conclusión, el Porfiriato fue un periodo de grandes contrastes en la historia de México. Por un lado, se logró un importante desarrollo económico, pero por otro lado, se consolidó la desigualdad social y se reprimió a la oposición política. El fin del Porfiriato marcó el inicio de una nueva era en México, la cual estuvo marcada por la inestabilidad política y la lucha social. Ciertamente Porfirio Díaz logró modernizar el país y mejorar la situación económica. Esto se puede deducir de las estadísticas de aquel periodo. Lo que no figura en las estadísticas es la distribución del bienestar para la mayoría. Las circunstancias de vida empeoraron mucho. Wow, ese tema fue muy interesante por los cambios que tuvo México. La verdad me hubiera gustado estar en ese entonces para ver esos mismos cambios, como cuando añadieron los ferrocarriles, las carreteras, puertos y sistemas de irrigación. Pero eso sí, se explotaron mucho los, los recursos naturales, principalmente la minería y la agricultura. Y también estuvo muy interesante que Porfirio Díaz estuviera 35 años gobernando el país, y de esos 35 años fue reelegido 7 ocasiones. El- pero el Porfiriato terminó en 1911 con el estallido de la Revolución Mexicana. La revolución fue un movimiento armado que buscaba acabar con el autoritarismo y la desigualdad social. Y eso sí, hubo mucha desigualdad, mucho, mucho racismo por las personas que no eran de ahí, o que los trabajadores trabajaban mucho y les pagaban muy poco. Pero en conclusión, el Porfiriato fue un periodo de grandes contrastes en la historia de México. Por un lado se logró un importante desarrollo económico, pero por otro lado se consolidó la desigualdad social y se reprimió a la oposición política.
El fin del porfiriato marcó el inicio de una nueva era en México, la cual estuvo marcada por una inestabilidad política y la lucha social. La verdad me hubiera gustado estar en ese entonces, ver todos esos cambios radicales de México y ver todo lo que sucedió en ese tiempo, porque imagínense, es un hecho histórico lo que sucedió y hubiera sido bonito ver cómo evolucionaba México paso por paso. Porfirio Díaz logró modernizar el país y mejorar la situación, pero eso sí hubo mucha desigualdad, mucho, muchas personas que no estaban conformes con la situación y los explotaban horas y horas de trabajo, lo que eso no se debería de hacer por el bienestar de la gente normal y de las personas. Bueno, y sin nada más que decir, mi nombre es Alberto y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos veremos para la próxima.